encuentro de puntos focales del protocolo binacional para la judicialización y la investigación de los delitos de trata de personas entre Ecuador y Perú. La pregunta que nos hacemos cuando hablamos de explotación, cuando hablamos de esclavitud, es si aquello corresponde a la dignidad humana. Para lo cual debemos empezar preguntándonos, ¿qué es la dignidad humana? El filósofo español Fernando Savater, en su ensayo Preguntas de la vida, responde a este cuestionamiento con varios parámetros como: 1, la inviolabilidad de cada persona, el reconocimiento de que no puede ser utilizada, no puede ser sacrificada ni esclavizada por los demás como un mero instrumento para la realización de sus fines. El segundo punto que nos da es reconocer la autonomía de cada cual para trazar sus propios planes de vida. Cuando hablamos de autonomía, hablamos de libertad. Si no hay libertad, no podemos tener la opción de trazar un plan de vida conforme nuestras propias expectativas de vida. El tercero es un reconocimiento de que cada cual debe ser tratado socialmente de acuerdo a su conducta, mérito o demérito personales, y no según aquellos factores aleatorios que no son esenciales a su humanidad, como la raza, la etnia, el sexo o la clase social. Importante punto, puesto que el trato social debe ser conforme sea nuestra conducta. Así lo plantea el ordenamiento jurídico, franqueando infracciones para inconductas y también el convivir social plantea reconocimientos para conductas consideradas socialmente adecuadas. La exigencia, nos dice como cuarto punto, de solidaridad con la desgracia y el sufrimiento de otros. Mantener viva y activa la complicidad con los demás. La solidaridad con la desgracia y el sufrimiento de otros. Y entonces nos llevamos a pensar cuánta desgracia y cuánto sufrimiento tienen aquellas niñas, niños también, pero en mayor incidencia niñas, adolescentes, mujeres, víctimas de delitos de trata. Generalmente son forzadas a través del uso de una violencia física, sexual, psicológica, brutal, a distintos fines como la explotación sexual, la explotación laboral, también la mendicidad, entre otras caras que tiene el delito de trata. Los delitos de trata violan todos y cada uno de los preceptos presentados por Savater, pero además violan todos y cada uno de los preceptos de todos los tratados internacionales. No es posible que en pleno siglo XXI, donde nos rige un desarrollo tecnológico que no había conocido antes la humanidad, donde ya los viajes fuera del planeta no son solamente una expedición, sino un tour, donde ya la inteligencia artificial se encuentra a niveles que nunca antes ha registrado la humanidad. En este siglo, decía, todavía existe esclavitud. Cuando en unos países hace 100 años, en otros hace 200 y en otros hace más, se abolió la esclavitud, todavía la humanidad registra niveles quizá no antes vistos de barbaridad en las prácticas de esclavitud, puesto que sigue involucrando a niñas y niños.
Cuando pensábamos que esas páginas de la historia estaban pasadas, pues no, nos damos cuenta que sigue constituyéndose la trata en una de las formas más crueles de tortura. Los victimarios recurren a la amenaza, al uso de la fuerza, al abuso de una situación de vulnerabilidad. Generalmente esta situación de vulnerabilidad relacionada y vinculada con situaciones de pobreza, de falta de oportunidades y acceso a ellas. Entonces se someten generalmente a mujeres, a niñas, a situaciones de explotación, y si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trabajo forzoso, de servidumbre doméstica, de mendicidad infantil, tráfico de órganos y todavía matrimonios forzosos. De niñas, porque a los 15, 13, 12, 11, 16 años, digan lo que digan las legislaciones, cuando miramos a un adolescente o a una niña, sabemos que su condición de vulnerabilidad es igual a cualquier edad, dentro de su niñez o dentro de su adolescencia. La problemática entonces es que la trata de personas es un delito cruel que atenta contra la vida, contra la libertad de los seres humanos y los instrumentaliza dentro de un mercado de violencia inescrupuloso que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, como hemos dicho, que según nuestra Constitución, señora Presidenta del Poder Judicial de Perú, señor magistrado, es grupo vulnerable, según el artículo 35, la niña, el niño, la adolescente, la mujer en estado de gestación, pero además las víctimas de violencia. Y por lo tanto, ¿cómo abordar la trata de personas desde el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la función judicial? El Consejo de la Judicatura lo decía en la mañana y lo voy a repetir. Se ha fijado como cuarto eje de acción precisamente aquel relacionado con la violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes. Y esto en virtud, por supuesto, del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, y también en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos específicos que hacen mención a este fenómeno, y que son el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, y el Protocolo de las Naciones Unidas contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire. Qué extraño resulta que deba haber un protocolo que prohíba el contrabando de seres humanos. Qué extraño. Se entendería que puedan haber legislaciones que sancionen el contrabando de armas, el contrabando de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, el contrabando de aves, especies, el contrabando de semillas, pero nos encontramos frente a la grave problemática de que el contrabando de seres humanos continúa. Y por lo tanto, en el Ecuador vemos, en cuanto a cifras, que desde el 2014 han ingresado al sistema judicial 354 causas tipificadas como tratas de personas, de las cuales han sido resueltas 329. La fuente es nuestra Dirección Nacional de Gestión Procesal y de Estudios Jurimétricos. En la misma época han ingresado más de 365 causas tipificadas como tráfico de personas, de las cuales se han resuelto 334. Finalmente se han presentado 603 causas tipificadas como otras formas de explotación, de las cuales se han resuelto 543. Sin embargo, estas cifras no son solo números, es mucho más. Hay vidas humanas detrás de ellas. Y si sumamos tan solo estas cifras, nos vamos a encontrar con que la problemática desde el 2014 en todos estos delitos relacionados supera las 1,000 personas. Sin embargo, hay otra cifra desconocida y escondida, que son las cifras de personas desaparecidas. Estas mafias o redes de trata funcionan principalmente a través del engaño, en su mayoría, conforme indican los estudios, en la población más vulnerable,
Por ello, al igual que muchas otras problemáticas, la prevención va a ser el mejor mecanismo. Y en esto resalto que la función judicial se activa cuando se ha agotado el mecanismo de prevención. Y la función judicial se activa para la sanción. Y si tenemos que activar cada vez más unidades judiciales, jueces, implementación tecnológica y demás para atender esto, significará que la prevención cada vez fracasa más. Por eso, cuando los recursos de la prevención se agotan, se activan los mecanismos de investigación y judicialización. Para ello, el protocolo de colaboración entre el sistema judicial de Ecuador y Perú contempla acciones de protección, investigación, judicialización que desempeñan diferentes instituciones de cada país con competencias en 3 líneas macro. La primera, la descripción de los flujogramas y rutas, lo que implican procesos de trabajo conjunto aterrizados a casos reales. B, la cooperación judicial internacional para combatir la trata de personas. Y C, la identificación de puntos focales de los 2 estados. Por esa razón, esta reunión es tan importante, porque estamos aquí identificados los puntos focales y ya en líneas de trabajo claras. Con el protocolo estamos trabajando para eliminar barreras. Todo esto con el fin de garantizar que se encuentren en igualdad de condiciones dentro del sistema de justicia y asegurar que estos delitos sean sancionados, así como también para trabajar por la protección y restitución de los derechos de las víctimas. La cooperación judicial en materias de delitos de trata entre Ecuador y Perú es prestada directamente por los protagonistas del proceso a través de una mutua confianza donde la justicia no pueda verse frustrada por las fronteras. Y por esa razón quiero, señora Presidenta del Poder Judicial, resaltar la trascendencia de su presencia aquí estos días, a más de que constituye un honor para el país, a más de que constituye un honor para las mujeres al tratarse de la primera mujer presidenta del Poder Judicial de Perú. También es motivo de reflexión para este conglomerado que nos está escuchando sobre este delito de trata que, como usted decía en la mañana, lo decía bien, muchas veces está invisibilizado. Y esta cooperación que se ha venido dando entre Ecuador y Perú da muestras de que los poderes judiciales, cuando actuamos en conjunto, podemos constituir una efectiva solución frente a las víctimas. Porque de lo contrario, si los estados no llegamos a reparar esas vidas, al menos, evitando la impunidad, entonces el sentido del Estado, de sus poderes, de sus funciones, en nuestro caso, de sus órganos, va perdiendo sentido frente a la víctima. Y vamos generando más que credibilidad y confianza, una incredulidad que nos debilita cada vez como sociedad. En el marco de los principios establecidos en los 2 ordenamientos jurídicos, el protocolo busca potenciar las nuevas tecnologías como videoconferencias, el modo seguro y responsable para hacer efectiva y ágil la cooperación. Y aquí pues nosotros estamos empeñados en la incorporación de los medios tecnológicos para distintos procesos. Uno de ellos ha sido el otorgamiento de medidas de protección para víctimas de violencia, y otro al que me he querido referir en esta tarde es nuestra herramienta de femicidios.es. Aquí voy a hacer una pequeña explicación de esta herramienta, señora Presidenta, señoras y señores, todos quienes nos escuchan. La herramienta Femicidios.es constituye para el Consejo de la Judicatura un paso adelante frente a muchas instituciones del Estado. Antes no se contaba con una herramienta que nos permita concentrar la data y procesar la data de la manera en la que lo hace Femicidios.es. Y Femicidios.es no es una promesa, no es un proyecto, es una realidad. Es una realidad que está en el celular de cada uno de ustedes. La invitación permanente es a que ingresen en nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es en el micrositio de color púrpura violeta, que representa también la violencia contra la mujer,
A la derecha de la página ustedes podrán encontrar tan solo con un clic un milagro, que es que en este país finalmente se encuentre una información debidamente procesada con ciertas caracterizaciones trascendentales para la política pública. La caracterización, por ejemplo, de la víctima, edad de la víctima, etnia, si sufre o no de discapacidad, si estaba o no en estado de gestación, si es o no madre para contar los niños en orfandad que siguen quedando fruto de los femicidios y muertes violentas contra mujeres. De igual manera, encontramos la caracterización del victimario. Si ya ha tenido antes denuncias, ¿qué calidad tiene frente a la víctima? Generalmente, como sabemos, conviviente, exconviviente, cónyuge, excónyuge, etc. Sabemos también el hecho, cómo se dio el hecho. Fue arma blanca, fue etcétera, etcétera. Y esto nos permite, insisto, tener un claro direccionamiento hacia un camino certero en el diseño de la política pública, pues sin la data, como sabemos, eso no sería posible. Pero adicionalmente, la herramienta Femicidio CC tiene otra facultad importantísima. Queremos transparentar ante las víctimas el comportamiento de los operadores de justicia en cuanto al cumplimiento de plazos y términos otorgados por la ley para la sustanciación de los procesos de femicidio y muertes violentas. Aquello de si una audiencia se suspendió o no se suspendió, cuántas veces se suspendió o cuánto se tardó en una convocatoria a audiencia de formulación de cargos, por ejemplo, o cuánto tiempo tardó una investigación, ya no es un secreto, porque ese secreto es revictimización. Y gracias a esta herramienta, en nuestro afán permanente de caminar hacia una justicia abierta, estamos transparentando no solamente cifras, sino realidades. Por eso es que la incorporación de los medios tecnológicos de manera coordinada entre los países es fundamental. Cuando hablamos de delitos de trata y tráfico de personas, estamos poniendo sobre la mesa características muy particulares de este hecho delictivo en los distintos países de nuestra región y también en estos dos países hermanos que hoy se reúnen. En conjunto con otras entidades del Estado ecuatoriano, participamos en otros esfuerzos binacionales también con otros países como Colombia y Chile, y Perú, entiendo, hace lo mismo, en función de ampliar el espectro de soluciones transnacionales. Dado que este es un delito transnacional, las soluciones deben también ser transnacionales. La herramienta para el seguimiento en torno a los delitos de trata y tráfico de personas es fundamental. Y ese será uno de los compromisos fundamentales de este encuentro, seguir mejorando las herramientas tecnológicas. En este escenario invitamos a las demás instituciones también a que se sumen en la creación, optimización, actualización de herramientas tecnológicas para lograr esta tan ansiada interoperabilidad entre todas las instituciones del Estado que nos permitan tomar decisiones oportunas sobre todo. Bien, para no cansarles, quiero simplemente comentarles una experiencia que tuvimos el día de hoy con la señora presidenta del Poder Judicial, una experiencia que realmente nos llegó muchísimo al corazón. Yo voy a contar la parte de Ecuador para, si gustas, dejarte a ti la parte de Perú. Tuvimos la gran oportunidad de visitar una casa de acogida precisamente para mujeres, adolescentes, víctimas de trata, que han sufrido este delito en carne propia. Y la situación es muchísimo más grave de lo que pensamos. Son vidas truncadas a los 11, a los 12, a los 13. Son madres a esa edad. Entonces no es solamente una vida truncada, van siendo 2 o 3 o 4. Entonces el tejido social que queremos armar va a tener muchísimas
fibras débiles. Y eso se convierte a su vez en más violencia. A su vez en menos oportunidades. Esas niñas no podrán continuar estudiando en su gran mayoría y tendrán que además estar a cargo de nuevas vidas. Esa es la situación que nos deja el delito de trata. Por eso es que cada segundo de nuestra vida que dediquemos a combatirlo habrá valido la pena por cada una de ellas. Muchas gracias.